desde leyendas de los dioses griegos hasta los misteriosos rituales funerarios de los antiguos egipcios, pasando por las enigmáticas creencias de los sumerios y las profundas filosofías hindúes, hasta las intrincadas cosmogonías de los aztecas e incas, cada cultura ha concebido su propio relato sobre el tránsito al más allá. En la mitología griega, Caronte, el barquero de los muertos, guiaba las almas a través del río Estigia hacia el inframundo, donde reinaba Hades, el señor de muerte. Las civilizaciones sumerias, el fallecimiento no marcaba el final absoluto, sino el comienzo de una nueva existencia en el Kur. Las mitologías hindúes, el fallecimiento es solo un eslabón en la cadena interminable del karma y la reencarnación. En las tierras de América precolombina, los aztecas creían en un destino dual tras la partida. Los guerreros caídos en combate eran honrados en el paraíso de Tonatiuhcan, el lugar del sol eterno, mientras que los demás seguían a través de los oscuros dominios de Mictlán, el reino de los muertos. Los incas la veían como un paso sagrado hacia el Anam Pacha, el mundo de arriba, donde las almas de los virtuosos se unían a los dioses y los ancestros en una eterna comunión espiritual. Estas mitologías antiguas nos transportan a universos donde la muerte no es el final, sino el umbral hacia lo desconocido, lo misterioso y lo sagrado. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y el significado trascendental en el vasto teatro del cosmos. Bienvenidos a más uno de nuestros programas, donde te presentamos más pensamientos para que te hagas tu propio análisis y encuentres tus respuestas a este fascinante mundo. Tanto en el mito egipcio como en el griego, existe un proceso de juicio y evaluación del alma del difunto. En el caso egipcio, el alma era juzgada por Osiris y un tribunal de dioses, mientras que, en la griega, el alma debía atravesar pruebas y tribulaciones antes de alcanzar el reino de Hades. Egipcios como los griegos creían en la existencia de un reino de ultratumba donde el alma del difunto podía disfrutar de una vida eterna. Sus concepciones del más allá diferían en algunos aspectos. Mientras que los egipcios imaginaban un reino de ultratumba con características específicas, los griegos concebían el inframundo como un lugar sombrío. Egipcios y griegos evaluaban la moralidad del difunto. El juicio egipcio se centraba en el peso del corazón, y para los griegos, eran pruebas y tribulaciones a las que se enfrentaba el alma. Si te gusta nuestro contenido, prueba suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios, así como regalarnos un like. Veamos esto un poco más de cerca, ya que cada una de estas culturas necesita de un programa para comprenderlas y descubrir cómo afectan nuestras propias creencias hoy en día. El mito griego de la muerte, también conocido como el viaje al inframundo, es una narrativa fascinante que arroja luz sobre las creencias y prácticas de la antigua cultura griega en relación con el más allá. En el centro de este mito se encuentra Caronte, el barquero de los muertos, y la costumbre de pagarle para cruzar el río que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. Según la mitología griega, cuando una persona fallecía, su alma emprendía un viaje al inframundo, un lugar sombrío gobernado por Hades, el dios de los muertos. Para llegar allí, el alma debía cruzar el río Estigia, también conocido como el río del odio, que rodeaba el inframundo. Caronte, un viejo y sombrío barquero, era el encargado de llevar a las almas a través de las aguas oscuras del Estigia hacia el reino de Hades. La costumbre de pagar a Caronte por sus servicios era una parte crucial de este viaje. Se creía que el alma del difunto debía abonar una moneda, llamada óbolo, como pago por el pasaje al inframundo. Aquellos que no tenían la moneda adecuada debían vagar sin descanso en la orilla del río como espíritus errantes,
incapaces de cruzar al otro lado y condenados a una existencia etérea y desdichada. Este mito no solo refleja la concepción griega del fallecimiento y el más allá, sino que también ilustra su creencia en la importancia de los rituales y las prácticas religiosas para asegurar un tránsito seguro hacia el mundo de los muertos. El mito griego, la costumbre de pagar al barquero para atravesar el alma, revela mucho sobre las creencias religiosas y culturales de la antigua Grecia, ofreciendo una visión fascinante de cómo concebían el viaje hacia el más allá y la importancia de los rituales en ese proceso. En el centro de este mito se encuentra el proceso de juicio y la creencia en la vida después del fallecimiento, donde el alma del difunto enfrenta una serie de pruebas y tribulaciones para alcanzar la vida eterna. Según la mitología egipcia, el viaje al más allá comienza con la partida física del individuo. Se creía que el alma del difunto, llamada Ka, abandonaba el cuerpo y emprendía un viaje hacia el reino de Osiris, el dios de los muertos y el juicio final. Durante este viaje, el alma debía atravesar diversos obstáculos y enfrentar pruebas para demostrar su valía y pureza. Uno de los aspectos más destacados de este mito es el juicio de Osiris, también conocido como el juicio del corazón. Según la creencia egipcia, el alma del difunto era conducida ante Osiris y un tribunal de dioses, donde se pesaba su corazón en una balanza contra la pluma de la verdad, simbolizando el concepto de la justicia y la rectitud moral. Si el corazón del difunto resultaba más pesado que la pluma, se consideraba que había vivido una vida llena de pecados y era devorado por la monstruosa criatura Ammit, condenándolo al olvido y la aniquilación. Por el contrario, si el corazón era más ligero que la pluma, el alma del difunto era declarada pura y digna de entrar en el reino de Osiris para disfrutar de la vida eterna. Los antiguos egipcios creían firmemente en la existencia de un reino de ultratumba donde los justos y los virtuosos podrían disfrutar de una vida eterna en compañía de los dioses. Para alcanzar este estado de existencia trascendente, el difunto debía pasar con éxito por el juicio de Osiris y cumplir con una serie de rituales y prácticas funerarias, como la preservación del cuerpo a través de la momificación y la provisión de objetos y ofrendas para el viaje al más allá. Es una narrativa rica y compleja que revela mucho sobre las creencias religiosas y cosmológicas de la antigua civilización egipcia. La cosmovisión sumeria era bastante compleja y variada, ya que ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ve influenciada por diferentes aspectos culturales y religiosos. Sin embargo, se pueden identificar algunos elementos comunes que aparecen en las diversas fuentes sumerias, como los textos religiosos y las inscripciones en monumentos. Se creía que existía un inframundo llamado Kur, que era gobernado por la diosa Ereshkigal y su esposo Nergal. Kur era concebido como un lugar oscuro y sombrío, al que los muertos descendían después de fallecer. Se creía que en Kur, las almas de los muertos llevaban una existencia sombría y sin esperanza, donde no había ni luz ni felicidad. Sin embargo, no todas las interpretaciones sumerias de la vida después de la partida eran tan pesimistas. Por ejemplo, en algunas leyendas y textos religiosos sumerios, se mencionaba la existencia de un área en Kur conocida como Dilmun, que se describía como un lugar de paz y felicidad, similar a lo que podríamos entender como un paraíso. En Dilmun, las almas podían disfrutar de una existencia eterna y serena, sin sufrimiento ni preocupaciones. Este concepto de un paraíso después de la partida también se encuentra en otras culturas de la región mesopotámica, como la babilónica y la asiria. Además, en la cosmología sumeria,
se creía que el destino de las almas estaba influenciado por su comportamiento en vida y por los rituales funerarios realizados por sus familiares. Por lo tanto, las prácticas funerarias, como la correcta preparación del cuerpo y la realización de ofrendas a los dioses, eran consideradas importantes para garantizar una transición exitosa al más allá y para asegurar el bienestar de las almas en Kuru-Endilmun. En la mitología hindú, el fallecimiento se considera un aspecto natural del ciclo de la vida, y se le da mucha importancia tanto en términos espirituales como prácticos. Una de las concepciones fundamentales en la mitología hindú es la idea de la reencarnación, o samsara, que sugiere que las almas pasan por una serie de ciclos de vida, muerte y renacimiento hasta que alcanzan la liberación final, conocida como moksha. Según esta creencia, el fallecimiento no es el final absoluto, sino simplemente una transición de una forma de existencia a otra. Además, la mitología hindú presenta varias deidades asociadas con el fallecimiento y el más allá. Por ejemplo, Yama es el dios de la muerte en el hinduismo, encargado de llevar las almas de los muertos al reino de los ancestros, conocido como Pitri-loka o Yamaloka. Se le representa a menudo como un juez imparcial que determina el destino de las almas en función de sus acciones pasadas. En la mitología hindú, también se habla de diversos estados de existencia, que van desde los reinos celestiales hasta los infernales, en función de los méritos y deméritos acumulados a lo largo de la vida. Estos reinos son temporales y se cree que las almas eventualmente regresan al ciclo de reencarnación. Además de las creencias religiosas, el fallecimiento también se aborda en varias epopeyas y textos sagrados, como el Mahabharata y el Ramayana, donde se exploran temas como el deber, el sacrificio, la moralidad y el destino en el contexto del fallecimiento. En resumen, en la mitología de la India, el fallecimiento se considera parte integral del ciclo de la vida y se aborda desde una variedad de perspectivas religiosas, espirituales y filosóficas, que incluyen la reencarnación, la existencia de deidades asociadas con la partida y la creencia en diversos estados de existencia después del fallecimiento. En la rica y fascinante mitología hindú, el proceso del fallecimiento y el viaje al más allá está envuelto en un tapiz de misticismo, simbolismo y creencias arraigadas en la espiritualidad hindú. Uno de los mitos más populares que describe este viaje es el relato del rey Yama y el alma del difunto. Según este mito, cuando una persona fallece, el dios Yama, el señor de la muerte, envía a sus emisarios, los Yamadutas, para llevar el alma del difunto ante él. Yama, que reside en el reino de los muertos conocido como Yamaloka o Naraka, juzga el karma del individuo, es decir, las acciones realizadas a lo largo de su vida, para determinar su destino en el más allá. El alma del difunto es entonces guiada a través de un oscuro y estrecho camino, representando el paso del mundo terrenal al mundo espiritual. En este viaje, el alma enfrenta numerosas pruebas y obstáculos, que simbolizan las tentaciones y los desafíos que debe superar para alcanzar la liberación espiritual. Una vez que el alma llega ante Yama, se somete a un juicio justo y meticuloso. Aquellos cuyas acciones virtuosas superan a sus malas acciones son recompensados con la entrada al cielo, conocido como Svarga, donde disfrutan de felicidad y bienestar eternos. Por otro lado, aquellas cuyas malas acciones predominan son enviados a los reinos infernales, donde sufren castigos proporcionales a sus faltas. Sin embargo, el viaje no termina aquí. Según la creencia hindú en el ciclo de reencarnación,
aquellos cuyo karma no se ha agotado completamente deben volver a la tierra en una nueva forma de vida para continuar con su búsqueda espiritual. Este mito ofrece una visión profunda de la concepción hindú, enseñando importantes lecciones sobre la importancia del karma, la justicia divina y la búsqueda de la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, conocido como moksha. Además, refleja la creencia en la continuidad del alma más allá del fallecimiento físico y la idea de que nuestras acciones tienen consecuencias en esta vida y en las futuras. La mitología incaica y la azteca, dos de las civilizaciones precolombinas más importantes de América, tenían visiones distintas pero igualmente fascinantes sobre el proceso del fallecimiento y el viaje al más allá. Aunque cada cultura tenía sus propias deidades y rituales asociados con este tema, hay similitudes y diferencias que vale la pena explorar. En ambas mitologías, se consideraba un paso crucial en el ciclo de la vida, y el destino del alma estaba determinado por una deidad principal asociada con el inframundo. En la mitología incaica, esta deidad era Supei, mientras que en la azteca era Mictlantecutli. Ambos eran señores del inframundo, encargados de juzgar las acciones de los difuntos y decidir su destino final. En cuanto al viaje al más allá, tanto los incas como los aztecas creían que el alma del difunto debía atravesar un camino lleno de desafíos y pruebas para llegar al reino de los muertos. En la mitología azteca, el alma tenía que cruzar un río peligroso y enfrentar a guardianes sobrenaturales antes de llegar a Mictlán. En la mitología incaica, el alma debía enfrentar diversos obstáculos en su travesía por el Ucupacha, el mundo subterráneo. Sin embargo, hay diferencias significativas en la concepción del inframundo y el juicio de las almas entre ambas culturas. Mientras que en la mitología incaica el destino del alma podía ser tanto un paraíso celestial como un lugar de sufrimiento en el inframundo, en la mitología azteca, el alma podía ser recompensada con una vida eterna en un paraíso celestial llamado Tonatiuhchan o condenada a una existencia de sufrimiento en uno de los 9 niveles infernales de Mictlán. Dentro de la rica cosmología de la civilización azteca, el viaje al más allá ocupaba un lugar central, reflejando sus complejas creencias religiosas y su profunda conexión con el mundo espiritual. Uno de los mitos más prominentes relacionados con este tema es la narrativa de la travesía del difunto hasta el inframundo, guiado por el dios Mictlantecutli. Según la mitología azteca, el alma emprendía un viaje hacia Mictlán, el reino de los muertos. Este viaje estaba lleno de desafíos y peligros, ya que el alma debía cruzar varios obstáculos para alcanzar su destino final. Se creía que el alma tenía que atravesar un río lleno de peligros, conocido como Chikunamictlán, donde habitaban criaturas malignas y monstruosas que intentaban detener su paso. Una vez que el alma alcanzaba la entrada de Mictlán, era recibida por Mictlantecutli, el señor del inframundo, quien juzgaba su destino. Se creía que Mictlantecutli era una deidad temible, representada como un esqueleto o un cadáver decapitado adornado con ornamentos de hueso y colmillos. Este dios evaluaba las acciones del difunto en vida y determinaba si merecía el descanso eterno en el paraíso conocido como Tonatiuhchan o si sería condenado a una existencia de sufrimiento en uno de los 9 niveles infernales de Mictlán. Además del juicio de Mictlantecutli, se creía que el alma del difunto debía superar una serie de pruebas en el inframundo, que incluían cruzar un campo de cactáceas espinosas y esquivar a los guardianes sobrenaturales de Mictlán. Este mito azteca refleja la compleja cosmovisión de esta civilización precolombina, donde vida y muerte estaban intrínsecamente entrelazadas. Además,
revela la importancia de las prácticas religiosas y los rituales funerarios en la sociedad azteca, destinados a asegurar el bienestar del alma en su travesía hacia el más allá y a garantizar la continuidad de la existencia. Según la mitología inca, el alma emprendía un viaje hacia el mundo subterráneo, llamado Ucupacha, donde residían las deidades y espíritus de los muertos. Se creía que este viaje era peligroso y lleno de desafíos, ya que el alma debía atravesar diversos obstáculos para alcanzar su destino final. Una vez en el reino de los muertos, el alma era recibida por Supei, el señor del inframundo, quien evaluaba su conducta en vida y determinaba su destino. Se creía que Supei era una deidad poderosa y temible, asociada con la oscuridad y el mundo subterráneo. Este mito del viaje al más allá en la mitología incaica refleja la profunda conexión de esta civilización con la naturaleza. Hasta aquí el programa de hoy y muchas gracias por acompañarnos.